Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis, el último bloque, además, de aquí a las 10 en este jueves 11 de enero de 2024 y damos la bienvenida. Vamos a conversar, como es habitual en parte de los espacios de Radio Análisis, con el equipo de Fundación Sol, hoy con el sociólogo Benjamín Sáez. Bienvenido. Buenos días, Diana, un gusto saludarte. Buenos días. Vamos a concentrarnos en una discusión que, bueno, ha tomado urgencia, ha tomado avances, sobre todo en algunas votaciones en particular que tienen que ver con la reforma de pensiones. Ha estado sesionando la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Si damos una mirada general, modificaciones en torno a rentas vitalicias, al pilar voluntario del sistema, al tope imponible, autopréstamo. Y por ahí queríamos comenzar, ¿no? Dando cuenta de en qué ha estado esta discusión durante estos días. Claro, están los puntos que señala justamente son algunos de los que se han ido incluyendo a medida que ha ido avanzando esta reforma. En términos generales, si lo vemos, seguimos un poco entrampados en este, digamos, uno de los puntos más polémicos, ¿no? De cómo se distribuye este 6% adicional. Lamentablemente, muchos de los puntos que tú señalas, Diana, no tienen un impacto relevante en lo que son los montos de pensión actuales. Recordemos que hoy en día las personas que están jubilando en el sistema de AFP y compañías de seguro están obteniendo montos bajos, no solo en términos absolutos, sino también en relación a los sueldos que tenían durante su vida activa. Si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con las pensiones, las personas que pensionaron en noviembre del año 2023, que recién pasó y cotizaron entre 35 y 40 años, ¿verdad? Estamos viendo que la mitad de estas personas pudieron financiar una pensión que es igual o menor a los 259.970 pesos, es decir, igual o menor a 260.000 pesos para redondear la cifra. Esto no alcanza a ser un 57% de lo que es el salario mínimo. Estamos hablando de personas que cotizaron entre 35 y 40 años en el sistema de AFP. Y ahí tenemos también otro punto de ver esto, que es en relación al salario, ¿verdad? Y vemos que los resultados, hace poco un estudio de la OCDE sobre pensiones a nivel internacional nos mostró resultados que son, digamos, discordantes de esta cifra que entregaba hace poco David Bravo, ¿verdad? Con datos proporcionados por las mismas administradoras, que actualmente también es relevante decir, la superintendencia solicitó a las administradoras que le entreguen cuál fue la información que proporcionaron ellas de forma directa, en este caso a un investigador que David Bravo, y él estimaba tasa de reemplazo del orden del 80% para los hombres, 59% para las mujeres. Sin embargo, lo que nos revela la OCDE, incluso incluyendo el efecto de la pensión garantizada universal, estamos hablando de una tasa de reemplazo del 46% para los hombres, 43% para las mujeres, y de acuerdo a lo que estimó el propio ministro Marcel, si nos vamos a ver el monto sin PGU, digamos, autofinanciado, estamos hablando de tasas de reemplazo del 25% para los hombres y un 10% para las mujeres, es decir, un promedio para la mitad de las personas, digamos, estamos hablando de las medianas, la mitad de las personas estarían pensionando con un 17% de su salario o menos, sin considerar este efecto PGU. Y solo el efecto PGU eleva este monto, pero es algo que no pasa por lo que se conoce como el sistema contributivo, que es el sistema en el cual todas las personas aportan mes a mes, ¿verdad? Y es justamente lo que se discute con este 6%. Por lo tanto, vemos que en cualquiera de los escenarios se estaría aportando un porcentaje adicional de cotización a este esquema contributivo que vemos que tanto por los montos que comentábamos al principio, como por estas tasas de reemplazo, que son muy bajas, estamos hablando del orden del 17% o menos, la mitad de las personas están obteniendo 17% o menos de lo que era su salario al momento de trabajar como pensión, lo que es muy grave, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, incluso si se fuera el 6, ¿cierto? Un esquema solidario, eso no sería suficiente para enfrentar la crisis profunda que tiene hoy día este sistema y que va un poco más allá de si es AFP o no, sino que este sistema de cuentas individuales, que es, digamos, el trasfondo de este esquema. Quería también comentarte, o si damos una mirada, porque claro, con estos temas que han estado en votación en particular, los citamos, íbamos ahí desglosando algunas materias.
Por ejemplo, el ministro de Hacienda, claro, decía que era un buen ejemplo de por qué había que discutir más allá de la cotización adicional, de este 6% que ha sido parte también del debate. Pero lo cierto es que la cotización individual también hay ahí una importancia, una señal que desde el gobierno así se ha transmitido. Seguimos escuchando propuestas de cómo va a ser, cómo podría ser la distribución de esa cotización adicional. Por ahí que podríamos también apuntar, considerando lo que hasta ahora se hablaba nuevamente del 3 a 3. La ministra Jara decía, bueno, el gobierno en algún momento había mencionado del 6% completo a seguro social, pero esto no tiene piso. Claro, bueno, en ese punto hoy día vemos que el escenario más probable o lo que se propone en términos de la ley, ¿no? Es este 2% que iría a la cuenta Mm, individual, pero que no iría en su totalidad, sino que el 70% de ese monto, de ese 2%, iría a la cuenta individual. El resto va a este seguro que es intrageneracional, ¿no? Que es un componente solidario intrageneracional. Y el otro 3% iría a este seguro intergeneracional, ¿no? Que para muchas personas que no lo tienen claro también es un porcentaje que se extingue en el tiempo. Es decir, es una cotización que no va a tener un efecto sostenido, que digamos, con esto no va a crecer un esquema público que digamos que pueda ir teniendo cotizaciones adicionales o que vaya a generar un gran impacto en lo que es el esquema de pensiones. En ese sentido, incluso con el 6% lo que tendría Chile es algo excepcional, que podemos llamar un mini sistema mixto, le hemos llamado en la fundación, porque es un sistema mm, mixto, pero al revés de lo que pasa en la mayoría de los países, donde las cuentas individuales son un complemento y el sistema de esquema solidario contributivo es la base de los ujú. sistemas de pensiones. En este caso es al revés, tenemos una gran base de cuentas individuales y un pequeño componente de solidaridad, ¿verdad? Que es lo que viene a mejorar las pensiones, en cierta forma la discusión de si son 3 o 6 puntos que van a este componente solidario, en cierta forma también lo que reflejan es que el único mecanismo para mejorar las pensiones futuras, ¿no? Es de una u otra forma un esquema distinto al de las cuentas individuales. Este 2% adicional que se iría, o el 70% del 2% adicional, ¿verdad? Que algo así, si no me equivoco, es como algo así como un 1,4, me parece, o 1,6 que se está discutiendo, iría, ¿no? A este esquema intrageneracional de solidaridad. eh, Sin embargo, también pasa a ser parte de este componente como un mini sistema mixto. Y incluso si, digamos, este componente que va a las cuentas individuales, ¿no? Directamente, es tan pequeño que no permite contrarrestar lo que ha sido la caída de las rentabilidades, que es lo que para nosotros es el principal problema de fondo del sistema de AFP y de cuentas individuales, es que en su diseño suponía tasas de interés bastante elevadas, que son algo que hoy en día uno no observa en el sistema financiero, más bien al contrario, lo que vemos es que las tasas, de una u otra forma, del sistema financiero que paga por distintos instrumentos, han ido cayendo. Entonces, si en la década de los 80, cuando empezó el sistema de FP, teníamos rentabilidades del orden del 12%, y en los 90 estábamos en el 9,9, en los 2000 5,7, y así hasta llegar a la década del 2010 con un 4,8, y si vamos incluso en los últimos 3 años que podemos observar de la década, esta década de los años 20, ¿no? De este siglo, tenemos una caída de -3 en lo que es la rentabilidad del fondo C, que es lo que podemos comparar hacia el pasado. Por lo tanto, incluso si nosotros llegáramos a un 18% de cotización en la misma FP, solo estaríamos eh, corrigiendo o recuperando lo que ha sido la caída en la rentabilidad de los fondos. Este es un punto muy importante y se señaló en todo este debate que llevamos casi 10 años de debate de Sí. punto, digamos, adicional de cotización, ¿no? Tenía un impacto cercano en un 20% o por ahí de lo que va a ser finalmente la pensión final. Por lo tanto, es relevante considerar este efecto, este impacto, y es algo que incluso, digamos, si fueran los 6 puntos de las cuentas individuales, no sería suficiente para hacer frente a esta caída en la rentabilidad. Entonces, por un lado es importante señalar eso, que este debate de si son 3 puntos o 6 puntos
queda un poco reducido, pero en cierta forma sí nos permite observar que es ese componente solidario el que va a permitir en el futuro mejorar las pensiones. Lamentablemente es tan pequeño, ¿no?, que no va a permitir, digamos, una mejora del sistema que se refleje en un resultado de tasa de reemplazo robusta hacia el futuro, sin este gasto social que está creciendo cada vez más, que es la pensión garantizada universal, y que más bien es gasto directo, pero no es, en cierta forma, lo ideal desde el punto de vista de un sistema de pensiones, que es más bien cómo hacer crecer el ahorro y la cotización, que es en el fondo, pero una cotización y un ahorro que vaya a un esquema que te permita pagar buenas pensiones y no que esté entregando los resultados que están entregando las cuentas individuales. Entonces ese es un punto y solo para cerrar la idea Ujú. también, quizás otro elemento, por ejemplo, la discusión del autopréstamo para personas que Sí, estén a 5 años o más de jubilar, ¿no?, que puedan sacar un monto de hasta 30 UEFs, que es un monto un tope que hoy en día también está en discusión. Ciertos parlamentarios no están solicitando que se más, aumente este tope, 5 claro, millones que decían. está cerca de un 1,1 millón de pesos aproximadamente, estos 30 UF. Entonces también, nuevamente, una discusión de algo que puede ser popular para las personas, ¿no? Como quedó esta idea también de los retiros, Sí. pero que lamentablemente no va a tener un impacto en las pensiones. Entonces, esto es algo sintomático de estos 10 años de debate de pensiones en los cuales se pone presión, en cierta forma, para acordar los puntos menos polémicos, entre comillas, y se va dejando de lado la discusión de fondo, y en ese contexto vamos generando un sistema que va aguantando, por así decir, el paso del tiempo, pero de forma cada vez más ineficiente y con cada vez un esfuerzo mayor en términos de gasto del conjunto de la población, que es la población que sostiene este sistema, ya sea por su pago de impuestos, un esquema tributario además que no es muy redistributivo, ¿verdad? Que donde mucho va con el pago del IVA, con el gasto directo de los hogares, y finalmente es lo que se les termina devolviendo de forma muy ineficiente al final en una forma de pensión garantizada universal. Entonces, ese problema hoy día se está volviendo a dar y vuelve a haber presión para acordar puntos que pueden ser más específicos, como este tipo, que generan interés de la población, obviamente, por la necesidad Sí. que se está viviendo, ¿no? De una u otra manera el debate de fondo va quedando sin posibilidad de avanzar. Y eso es uno de los elementos complejos por esta situación de que las cuentas individuales es muy difícil que añadiendo puntos adicionales vayan a tener una mejora en el mediano y en el largo plazo. Benjamín, también quería preguntarte porque, claro, estos elementos se van votando, se dio una suerte de prioridad, además luego de lo que pasó con el plebiscito, con el último resultado en diciembre pasado. Y en algunos de estos temas votados, por ejemplo, ya se habla de una transición de 2 años al nuevo sistema, que es parte de las aprobaciones que entiendo también se dieron en las últimas horas. Pero lo que ha pasado con esta figura y luz verde también del denominado inversionista de pensiones estatal, y que, por ejemplo, desde las AFPs hablan de esto da una suerte de riesgo de estatización. ¿Cómo ves tú declaraciones de este tipo? ¿Aportan, confunden dentro de esta mirada también más de fondo de cómo vamos a proyectar un mejor sistema previsional? Claro, desde ese punto de vista son miradas que tienden a confundir a la población. Bueno, de partida es complejo que personas que, digamos, su negocio está directamente ligado a lo que se está regulando, ¿verdad? Opinen en términos de un debate democrático, debido a que los intereses son inmediatos, son directos, ¿no? De quien está en ese caso participando con una opinión, debido a que la administración de los fondos genera una ganancia, ¿no?, para las administradoras. Ahora, es relevante también acá considerar cómo funciona el régimen de inversión de las AFP, debido también a la legislación actual. No es que cada AFP lleve adelante una inversión que sea significativamente distinta al resto de las administradoras. Cada multifondo, ¿verdad? En cierta manera digamos, se invierte de forma bastante similar al otro multifondo, digamos. Tienden a tenerse resultados similares. Y esto se debe a que si una FP no tiene un resultado muy distinto a las otras, no tiene que responder por esas pérdidas. Y por lo tanto, lo que vemos es que se tiende a generar un esquema de inversión como en grupo, por así decir, bastante similar,
en el cual ninguna AFP quiere arriesgarse demasiado para tener resultados que se alejen de eso y tenga que, de verdad, responder en ese sentido. Por lo tanto, eh, hay ahí como un efecto común, pero también por otro lado, esta posibilidad de inversión por parte de otro tipo de administradoras, es importante señalar que no escaparían a los mismos Mm. administradores o intermediarios que hoy en día forman parte del sistema financiero y que de una u otra manera participan de lo que es la inversión de los fondos de pensiones. En ese sentido, hay como un cambio de figura en cierta forma, pero La misma regla. eh, claro, la misma regla y probablemente los mismos intermediarios, los mismos, las mismas personas que se encargan de las transacciones bursátiles. Acá hay un elemento que no se conoce mucho, pero gran parte de de las inversiones que realizan las AFP se hace a través de un depósito central de valores, que es digamos, una empresa, ¿no?, que está controlada por 5 AFPs que participan de su propiedad. Habitat, Provida, AFP Capital, Cuprum y Plan Vital son parte de los dueños, ¿no?, de este depósito central de valores, que es justamente el que se encarga de procesar y registrar electrónicamente todas las operaciones financieras que se realizan con los fondos. Entonces también acá hay otras aristas del negocio de estas administradoras, que son además grandes compañías internacionales de aseguradoras, ¿no?, de los seguros. Estamos hablando de empresas como MetLife, ¿no?, Principal, Prudential a nivel internacional, empresas norteamericanas muy relevantes, también una empresa como General Italiana, ¿no? AFP Capital, que es de origen colombiano, de capitales colombianos, Sura, ¿no? Entonces, hay un conjunto también de actores del sector financiero que son los que de una u otra manera también no van a perder, por así decir, su participación en este negocio, independiente de quién, de que se separe, por ejemplo, el tema de la administración de los fondos del pago de las pensiones. Más bien, incluso en ese sentido, para algunas empresas eso puede ser algo beneficioso, incluso desde el punto de vista de su gasto operacional y de cómo terminan también ahí obteniendo ganancias. Entonces, hay probablemente una reconfiguración del negocio financiero de lo que es la administración de los fondos, pero mientras existan cuentas individuales, el negocio de la inversión de estos activos va a seguir siendo muy lucrativo y más bien acá la pregunta es con qué figura y de qué manera van a ingresar probablemente los mismos actores a este negocio. Entonces eso quizás la letra chica de cómo se termina comportando aquello y la reconfiguración que va a haber también en las empresas va a ser importante para saber finalmente si aquí hay un cambio de quienes han estado operando y quienes han estado a cargo de las inversiones, o más bien va a ser un cambio de figura y van a ser las mismas administradoras, que era algo que también, con la misma propuesta del gobierno del presidente Piñera anterior, también existía estas nuevas figuras de inversoras que apuntaba justamente a sacar del centro este nombre de las AFP, Ujú. pero continuar con esta lógica de cuentas individuales, que es lo que finalmente explica las bajas tasas de reemplazo y por otro lado todo este entramado financiero que se va generando. Fundación Sol, hemos conversado hoy día con uno de sus integrantes, sociólogo Benjamín Sáez, como es habitual también en parte de estas miradas más en profundo de distintos temas que están en la contingencia. Hoy hemos mirado, actualizado qué es lo que está pasando con la reforma previsional. Claro, instancias que se han estado votando en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Vamos a ir actualizando cómo va su avance y en paralelo reuniones que hemos observado de distintos sectores políticos, con el liderazgo ahí de la ministra Jara, el ministro Marcel, tanto en esta instancia como se le ha llamado políticas con parlamentarios, pero también en representación de técnicos. Así que sin duda una materia urgente, importantísima, y hemos tenido entonces hoy día la posibilidad de mirarlo y tener un análisis más crítico de cuáles son los alcances de esto que se ha estado discutiendo. Benjamín, muchas gracias nuevamente. Gracias, Diana. Un saludo a todos por ahí. Todas.
Y vamos a cerrar esta primera edición de Radio Análisis. Agradecemos su compañía en esta mañana de jueves 11 de enero de 2024. Por supuesto, puede seguir informándose a través de nuestro diario electrónico, radio.chile.cl, boletines horarios también en la mañana y a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. No se separe de nuestra sintonía. La programación continúa, tanto acá en Radio Universidad de Chile, Semáforo, con Antonella Esteves y a través de Uchile TV. Agradecemos al equipo, a Ricardo, Manuel, Carlos, Augusto, Elías, Tania, quien les habla, Diana Porras, y que en mi caso entonces volvemos acá a estudio a las 13 horas. Que tenga buena mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis